Cuando Rondo pensaba que lo peor ya había pasado, hasta que vinieron a por él a la cárcel, encerrado y aún así sin seguridad. Pero, sinceramente, esto no debería sorprender a nadie. Lleva años siendo un blanco fácil. Desde enfrentarse con la mitad del mundo del rap en sus vídeos musicales hasta derramar sangre en la vida real. Esto no ha sido casualidad. Era inevitable. ¿Y ahora? Parece que las calles lo han seguido hasta la cárcel. Y alguien quiere terminar lo que empezó. Analicémoslo. El intento de asesinato de Quando Rondo. Si eres amante del hip hop, probablemente sepas que Quando Rondo, cuyo nombre real es Tikian Terrell Bowman, se encuentra en prisión. Pero parece que los problemas siempre le persiguen. Para entender lo que está pasando ahora, tenemos que remontarnos al pasado y ver cómo llegó hasta allí, y los peligrosos enemigos que se ha ganado por el camino. Cuando Rondo comenzó a cumplir una condena de 33 meses en una prisión federal el 10 de enero de 2025 en la FCI Elkton de Lisbon, Ohio. Su encarcelamiento se debe a una declaración de culpabilidad por un delito federal de conspiración para traficar con drogas, concretamente relacionadas con la distribución de marihuana. Esto se produjo tras una acusación formal en diciembre de 2023, tras la cual Quando se declaró culpable en agosto de 2024 y fue condenado en diciembre de 2024. Pero esto es solo el comienzo de una historia mucho más oscura, que incluye planes de asesinato, afiliaciones a bandas y una de las disputas más notorias de la historia reciente del hip hop. El verdadero peligro para Quando Rondo no comenzó con su detención, sino años antes, con un incidente mortal que sentaría las bases para todo lo que vendría después. El 19 de agosto de 2022, lo que parecía una parada rutinaria en una gasolinera de Beverly Grove, en Los Ángeles, se convirtió en una tragedia. Cuando Rondo y su primo, Sabiaya Robinson, conocido como Lul Pub, fueron víctimas de un tiroteo que se cobró la vida de Lul Pub. Joder. Este tiroteo no fue aleatorio, sino que, según se afirma, formaba parte de un complot cuidadosamente orquestado para cometer un asesinato por encargo. ¿Y quién estaba presuntamente detrás de todo ello? Nada menos que el rapero ganador de un Grammy Lil Durk. Según las autoridades federales, el ataque fue meticulosamente planeado. El día antes del tiroteo, el 18 de agosto de 2022, los conspiradores se enteraron de que Quando Rondo se encontraba en Los Ángeles y se movilizaron inmediatamente para dar con él. El nivel de preparación era escalofriante. Cabon London Grant, uno de los presuntos autores, llegó en un jet privado, compró 4 pasamontañas y proporcionó armas, incluidas armas automáticas. El grupo incluso alquiló 2 coches, un BMW blanco y un Infiniti blanco, equipados con matrículas falsas para evitar ser detectados. La planificación no se detuvo ahí. El grupo siguió el rastro del Cadillac Escalade negro de Quando Rondo durante todo el día, siguiéndolo a varios lugares, entre ellos un dispensario de marihuana y una tienda de ropa en Melrose Avenue. Cuando finalmente entraron en acción en la gasolinera, alrededor de las 5:30 de la tarde, se desató el caos. Tras el tiroteo, los agresores huyeron por un callejón, se reunieron en una hamburguesería y regresaron a Chicago utilizando una tarjeta de crédito OTF. Pero la revelación más impactante llegó en octubre de 2024, cuando el propio Lil Durk fue detenido en el sur de Florida, acusado de conspiración para cometer un asesinato por encargo relacionado con este incidente. En el momento de su detención, supuestamente planeaba huir del país, y los informes indicaban que había reservado 3 vuelos internacionales, incluido uno a Italia. Actualmente se encuentra detenido sin fianza en la cárcel del condado de Broward, a la espera de ser trasladado a los Estados Unidos, para ser procesado en Los Ángeles. ¿El supuesto motivo de este elaborado plan de asesinato? La venganza. Las autoridades federales creen que el ataque fue una represalia por el asesinato en 2020 de Kim Von, un estrecho colaborador de Lil Durk que fue asesinado a tiros fuera de un salón de Atlanta el 6 de noviembre de 2020. En ese tiroteo estuvo involucrado Timothy Leaks, conocido como Lul Tim, un colaborador de Quando Rondo. Para entender esta conexión, tenemos que ver lo que pasó esa noche en Atlanta. En una entrevista con Lul Tim, él dice que estaba protegiendo a Quando Rondo durante una pelea con Kim Von. En sus propias palabras de la entrevista, ¿sacaste el arma y disparaste 4 veces? Sí. El arma se atascó. ¿Se atascó? Sí. ¿Después del 4.º disparo? Probablemente después del 3.º. Lul Tim continúa describiendo cómo, después de empezar a disparar, se desató el caos, ya que los policías fuera de servicio que se encontraban en la zona también comenzaron a disparar. Exacto. Al final te dispararon 2 veces. Exacto. ¿En qué partes del cuerpo?
Me dispararon en el hueso de la cadera derecha y en el culo. El tiroteo se saldó con múltiples víctimas y heridos. Sluty, socio de Kim Von, murió a manos de la policía, mientras que el manager de Von, Cien K. Track, recibió un disparo en la pierna y otro socio, O'Block Louis, fue alcanzado en la cabeza. Curiosamente, Lul Tim afirma que ni siquiera sabía que había disparado a King Von. No sabía si estaba muerto o vivo. Como digo, ni siquiera sabía que era él, así que ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. Este incidente creó una profunda enemistad entre el colectivo Only the Family, OTF, de Lil Durk y el bando de Quando Rondo. La disputa se prolongó durante años, con tensiones que ocasionalmente estallaban en canciones y publicaciones en las redes sociales. Según los investigadores federales, el tiroteo en la gasolinera de 2022 fue la culminación de este plan de venganza. Las consecuencias legales han sido graves. 5 personas afiliadas a OTF, Kavon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay y Asa Houston, fueron detenidas el 24 de octubre de 2022. Se enfrentan a cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato por encargo, asesinato por encargo con resultado de muerte y uso de una ametralladora en un delito violento con resultado de muerte. Estos cargos conllevan las penas más severas del sistema legal estadounidense, incluida la posibilidad de la pena de muerte si son declarados culpables. Por su parte, Lil Durk se declaró inocente de los cargos federales en noviembre de 2024, incluidos los cargos adicionales de uso de instalaciones interestatales para cometer un asesinato por encargo con resultado de muerte y posesión de armas de fuego para cometer un delito violento con resultado de muerte. Según los informes, los fiscales federales alegan que Lil Durk se burló de Quando Rondo en su música mientras rapeaba sobre el complot para cometer un asesinato por encargo. La acusación también revela los supuestos incentivos económicos detrás del complot. DeAndre Dontrell Wilson supuestamente pagó a Keith Jones y David Brian Lindsay en nombre de un cómplice no identificado, que había ofrecido dinero y lucrativas oportunidades musicales con OTF por matar a Quando Rondo. Al parecer, el negocio de la venganza era bastante literal en este caso. Lo más destacable es que el objetivo era el propio Quando Rondo, y no su primo, que perdió trágicamente la vida. Este hecho sería fundamental para comprender el peligro constante que siguió a Quando Rondo en prisión. Con enemigos tan poderosos, supuestamente dispuestos a orquestar elaborados complots de asesinato, la amenaza no desaparecería simplemente una vez que estuviera entre rejas. De hecho, tras la detención de Lil Durk en octubre de 2024, Quando Rondo hizo una declaración en la que sugería que quería superar el conflicto, diciendo: «Ya hemos perdido mucho, y me pesa mucho en el corazón perdonar a cualquiera con quien haya tenido problemas en el pasado. Solo siento amor. Rezo por todos». Pero, como veremos, esos sentimientos pueden haber llegado demasiado tarde, ya que la rueda de la venganza ya se había puesto en marcha. Esta compleja red de violencia, venganza y problemas legales constituye el telón de fondo para comprender por qué Quando Rondo podría ser un objetivo entre rejas. El fallido complot para asesinarlo en 2022 demostró que sus enemigos estaban dispuestos a llegar muy lejos para hacerle daño, incluyendo coordinarse entre estados, gastar importantes recursos y arriesgarse a graves consecuencias legales. Para alguien con adversarios tan decididos, los muros de la prisión podrían ofrecer poca protección. La vida tras las rejas. El camino que llevó a Quando Rondo a la prisión federal es complejo, marcado por múltiples problemas legales que convergieron para crear su situación actual. Si bien su enemistad con el grupo de Lil Durk pudo haberlo convertido en un blanco, fueron cargos completamente diferentes los que finalmente lo llevaron tras las rejas. Como se mencionó anteriormente, Quando Rondo comenzó a cumplir su condena de 33 meses en una prisión federal el 10 de enero de 2025, en la FCI Elkton de Lisbon, Ohio. Si se comporta bien, podría salir en libertad en el verano de 2027. De hecho, parece que se está adaptando bien. Recientemente compartió esta foto de sí mismo en prisión. Pero el camino hasta llegar a esta sentencia no fue nada fácil. Los problemas legales de Quando Rondo comenzaron en serio en diciembre de 2023, cuando fue acusado de conspiración con otras personas para poseer y distribuir drogas, entre ellas metanfetamina, fentanilo, cocaína y marihuana. Es importante señalar que la acusación no le imputaba la posesión o venta directa de drogas, sino que le acusaba de conspiración, alegando esencialmente que había desempeñado un papel en la facilitación de la distribución de drogas. Solo los cargos federales conllevaban una pena potencial de hasta 20 años de prisión.
Al mismo tiempo, cuando Rondo se enfrentaba a graves cargos estatales en el condado de Chatham, Georgia. En junio de 2023, fue acusado de delitos relacionados con la venta de drogas y la actividad de bandas, y los fiscales hicieron la explosiva acusación de que desempeñaba un papel de liderazgo en la banda Rolling 60's Neighborhood Crips. Los cargos estatales específicos eran amplios. 2 cargos de conspiración para violar la ley de sustancias controladas de Georgia, un cargo de participación en actividades delictivas de bandas callejeras y el uso de un medio de comunicación para cometer un delito grave relacionado con sustancias controladas. La combinación de los cargos federales y estatales representaba un formidable desafío legal. Si hubiera sido declarado culpable de todos los cargos, cuando Rondo podría haber enfrentado décadas tras las rejas. Sin embargo, en un acontecimiento significativo, llegó a un acuerdo con los fiscales federales en junio de 2024. En virtud de este acuerdo, se declaró culpable de un cargo menor de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, concretamente marihuana. Esta estrategia legal redujo significativamente su exposición, lo que resultó en la sentencia de 33 meses que actualmente cumple. Lo que es particularmente notable es cómo evolucionaron los cargos con el tiempo. Inicialmente enfrentaba acusaciones relacionadas con múltiples drogas graves, incluyendo metanfetamina, fentanilo y cocaína, pero el acuerdo de culpabilidad redujo el enfoque solo a la marihuana. Esta distinción es crucial, ya que los cargos relacionados con drogas más duras suelen conllevar penas mucho más severas en el sistema federal. Los problemas legales de cuando Rondo no se limitaron a su caso federal, sino que siguieron aumentando. En febrero de 2024, mientras ya se enfrentaba a graves cargos federales, se vio envuelto en más problemas. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción temeraria. Todo se remontaba a un accidente de tráfico en julio de 2023, en el que los informes sugerían que podría haber sufrido una sobredosis al volante. Aunque ese incidente no le llevó directamente a la cárcel federal, dejó una cosa muy clara: cuando estaba siendo acosado por todos lados, la presión legal, sus demonios personales y sus enemigos cada vez más numerosos, todo se estaba cerrando a su alrededor, y esta no era la primera vez que cuando Rondo se veía envuelto en problemas legales no relacionados con las drogas. En marzo de 2019, él y su compañero rapero Youngboy Never Broke Again fueron demandados por agresión, lesiones y angustia emocional tras un supuesto incidente en un concierto en Florence, Carolina del Sur. Según los informes, el incidente ocurrió el 21 de diciembre de 2018, cuando un hombre que afirmaba ser su guardaespaldas, manager de gira y/o DJ de gira, los acusó de agredirlo durante una disputa con un fan. La demanda alegaba que el altercado provocó lesiones graves, entre ellas un diente roto y la cara ensangrentada del demandante. Esta temprana controversia pone de relieve un patrón de problemas legales que precedieron a sus recientes acusaciones por drogas y a los conflictos relacionados con King Von, que más tarde definirían su imagen pública. Su batalla legal en curso también se superpone con las secuelas de la situación de King Von, una disputa que lo ha perseguido durante años. Esa pelea no se desvaneció con el tiempo, sino que lo siguió hasta la cárcel. Tras esos muros, las viejas tensiones callejeras no desaparecen, sino que se intensifican. Y para alguien como Quando, que ya ha sido blanco de un presunto complot para asesinarlo, la cárcel no sería solo cumplir una condena, sino probablemente una cuestión de supervivencia. Actualmente cumple condena en la FCI Elkton, una prisión federal de baja seguridad en Ohio. Pero no te dejes engañar por la etiqueta de baja seguridad. Este lugar sigue albergando a reclusos condenados por delitos graves, traficantes de drogas, delincuentes violentos, miembros de bandas. Y en ese tipo de entorno, el pasado no se queda en el pasado. Si tenías enemigos fuera, es probable que ellos o su gente ya te estén esperando dentro. Y aquí viene lo que llama la atención: el momento. Cuando comenzó a cumplir su condena en enero de 2025. Solo unos meses antes, en octubre de 2024, Lil Durk fue detenido en relación con ese mismo complot para cometer un asesinato por encargo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero en un mundo en el que las lealtades son profundas y los rencores duran para siempre, no es descabellado preguntarse si algunos de los hombres de Durk, o incluso solo sus seguidores, podrían estar moviendo los hilos desde la cárcel. ¿Para cuándo? Eso podría suponer un nuevo nivel de peligro. Los esfuerzos del fiscal del distrito por prohibir a Quando Rondo la entrada en el condado de Chatham, antes de su encarcelamiento, también ponen de relieve que las autoridades lo consideraban una figura potencialmente peligrosa. Esta inusual maniobra legal subraya la compleja relación entre Quando Rondo,
las fuerzas del orden y la percepción de la seguridad pública. La verdad es que Cuando Rondo es muy vulnerable a los ataques entre rejas. Se ha ganado enemigos que ya han demostrado estar dispuestos a llegar a extremos para atraparlo, incluso a través de las personas que ama. Trágicamente, uno de esos seres queridos pagó el precio más alto. Pero esta no es una amenaza nueva que comenzó con el encarcelamiento, sino que ha estado sobre él durante años, alimentada por disputas continuas y afiliaciones peligrosas que lo han seguido a lo largo de su carrera. Una historia de amenazas. El incidente más significativo, como ya hemos comentado, fue el tiroteo del 19 de agosto de 2022 en Los Ángeles, que se cobró la vida del primo de Cuando Rondo, Lil Pub. Este ataque, ahora presuntamente vinculado a Lil Durk y sus socios, representó la amenaza más directa y mortal para la vida de Cuando Rondo. El hecho de que este intento de asesinato fuera planeado con gran detalle, incluyendo vigilancia, disfraces, armas automáticas y coches de alquiler con matrículas falsas, demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus enemigos. Pero las amenazas contra Cuando Rondo van más allá de este incidente. Tras la muerte de King Von en noviembre de 2020, en la que estuvo involucrado Lul Tim, socio de Cuando Rondo, el rapero se convirtió en blanco de los seguidores de King Von. En enero de 2021, los fans de King Von enviaron amenazas de muerte a la hija pequeña de Cuando Rondo en las redes sociales tras la publicación de un vídeo de la niña. Esta impactante escalada, dirigida contra la hija inocente de alguien involucrado en una disputa entre raperos, pone de manifiesto cómo estos conflictos pueden extenderse mucho más allá de los propios artistas y afectar a sus familias y seres queridos. Estas amenazas en línea, aunque no han dado lugar a violencia física, demuestran la intensa animadversión hacia Cuando Rondo y cualquier persona relacionada con él. La disposición de los seguidores de King Von a amenazar a una niña indica un nivel de odio que trasciende las rivalidades artísticas normales y crea una atmósfera de peligro constante. Lo que hace que la situación de Cuando Rondo en prisión sea especialmente precaria es cómo estas disputas externas pueden trasladarse al entorno carcelario. Las prisiones federales albergan a reclusos de todo el país, lo que crea la posibilidad de que los socios o seguidores de raperos rivales puedan estar recluidos en el mismo centro. En el espacio reducido de una prisión, donde los movimientos están restringidos y hay pocas opciones para evitar posibles amenazas, las disputas preexistentes pueden volverse aún más peligrosas. La conexión entre Cuando Rondo y los Rolling 60 Neighborhood Crips añade otra capa de complejidad a sus problemas de seguridad en prisión. La afiliación a bandas en los centros penitenciarios puede ser tanto protectora como peligrosa. Puede proporcionar aliados y protección, pero también puede convertir a alguien en objetivo de bandas rivales. Dado que los fiscales alegaron que Cuando Rondo tenía un papel de liderazgo en la banda, este estatus de alto perfil podría hacerle más visible y vulnerable dentro de la jerarquía de la prisión. Cabe señalar que, a pesar de las graves amenazas contra él, Cuando Rondo ha intentado en ocasiones calmar estos conflictos. Tras la detención de Lil Durk en octubre de 2024, Cuando Rondo hizo una declaración pública en la que sugería el perdón, diciendo: «Ya hemos perdido mucho, y me pesa mucho en el corazón perdonar a cualquiera con quien haya tenido problemas en el pasado. Solo siento amor. Rezo por todos». Independientemente de si estos sentimientos eran sinceros o estratégicos, indican que es consciente del precio que han tenido estas disputas. Este ciclo de violencia y represalias representa un patrón preocupante en el hip hop contemporáneo, donde los conflictos que comienzan con canciones ofensivas o publicaciones en las redes sociales pueden escalar hasta convertirse en violencia real, con consecuencias mortales. El caso de Cuando Rondo ilustra cómo estas disputas pueden seguir a los artistas a lo largo de diferentes etapas de sus vidas, desde sus carreras musicales hasta sus problemas legales y su encarcelamiento. En el caso concreto de Cuando Rondo, la combinación de su implicación en la muerte de King Von a través de su socio Lul Tim, el posterior intento de asesinato presuntamente organizado por Lil Durk, las amenazas contra su familia y su supuesto papel de líder de una banda crean una preocupación por su seguridad que no desaparece con el encarcelamiento. En cierto modo, el encarcelamiento puede exacerbar estos peligros al situarlo en un entorno en el que la protección es limitada y las amenazas potenciales se concentran, aunque no se han denunciado amenazas específicas contra Cuando Rondo en prisión recientemente. El patrón histórico sugiere que el riesgo sigue existiendo. Sin embargo, la delicadeza de las condiciones carcelarias y su alto perfil sugieren riesgos potenciales que pueden no estar documentados públicamente.
Las acciones legales contra Lil Durk y sus asociados podrían proporcionar cierto grado de protección a Quando Rondo, ya que la amenaza más directa para su seguridad se enfrenta ahora a graves consecuencias legales. Sin embargo, la amplia naturaleza de estos conflictos significa que el peligro podría provenir de múltiples direcciones, no solo de aquellos directamente involucrados en el presunto complot de asesinato por encargo. Mientras, cuando Rondo cumple su condena de 33 meses, la cuestión de su seguridad sigue abierta. Las autoridades federales son sin duda conscientes de su notoriedad y de las posibles amenazas contra él, lo que puede influir en sus condiciones de alojamiento y seguridad dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, los antecedentes de violencia que rodean su caso sugieren que el peligro no ha desaparecido por completo. Además, la historia de Quando Rondo empieza a parecer una repetición de otra que ya hemos visto, una que terminó en tragedia. Si se fijan bien, verán algunos paralelismos inquietantes entre la vida actual de Quando y el camino que siguió King Von no hace mucho tiempo. Y seamos sinceros, todos sabemos cómo terminó esa historia. Quando aún respira, pero sus movimientos son inquietantemente familiares. Retrocedamos un poco y comparemos. King Von creció en el O-Block de Chicago, un barrio cuya reputación habla por sí sola. La violencia, la vida en las bandas y el crimen formaban parte de su día a día. Su padre entraba y salía de la cárcel y fue asesinado cuando Von solo tenía 11 años. Ese tipo de educación no es precisamente sinónimo de estabilidad. Es el tipo de entorno que convierte a los niños en soldados antes de que tengan la oportunidad de ser adolescentes. Von acabó afiliándose a los Black Disciples y cuando llegó al mundo del rap. Ahora comparemos eso con Quando Rondo. Nacido y criado en Savannah, Georgia, no lo tuvo nada fácil. Savannah no es Chicago, claro, pero tiene su propia marca de violencia, actividad pandillera y mentalidad de supervivencia del más fuerte. Cuando estuvo rodeado de las calles desde el principio, y al igual que Von, no huyó de ello. Se sumergió en ello. Empezó a ganar popularidad en la música y la gente se fijó en él. Pero a medida que crecía su fama, también lo hacían los problemas. ¿Te suena familiar? King Von tenía un historial delictivo que parecía más un expediente criminal que una discografía. En 2014, fue acusado de un delito de asesinato en primer grado y 2 de intento de asesinato tras un tiroteo mortal en Chicago. Pasó más de 3 años entre rejas antes de salir absuelto. En 2019, fue arrestado de nuevo, esta vez junto a Lil Durk, acusado de disparar y robar a un hombre en Atlanta. Los cargos contra Durk fueron finalmente retirados, pero el nombre de Von aparecía constantemente en las noticias cuando la violencia acaparaba los titulares. Los problemas legales de Quando no han alcanzado ese mismo nivel explosivo, al menos por ahora, pero sin duda se están acumulando. Ha sido arrestado por delitos relacionados con las drogas, demandado por una presunta agresión en 2019 y condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2878-2024. Sus antecedentes penales no son tan sangrientos como los de Von, pero se están convirtiendo en una pauta que muestra a un hombre cada vez más cerca del caos. Y no se trata solo de los casos judiciales. Son las conexiones con las pandillas, las disputas y la energía que transmiten estos dos raperos. Von no se avergonzaba de su afiliación a una pandilla. Sus letras no solo contaban historias, eran prácticamente confesiones. Mencionaba nombres, hacía referencia a disputas de la vida real y provocaba drama cada vez que entraba en un estudio de grabación. Su música era cruda porque era real, pero esa realidad tenía un precio. Fue sospechoso del asesinato en 2014 de Gakira K.E. Barnes, un adolescente miembro de una banda. En 2021, documentos desclasificados incluso lo nombraron como el asesino. Luego, en 2020, se produjo el atentado contra el rapero FBG Duck. Documentos federales afirmaron más tarde que Von había ofrecido hasta $100,000 por acabar con Duck. Eso no es solo una disputa, es una represalia a nivel de mafia. Y en 2024, el patrimonio de Von, Lil Durk y OTF Records fueron nombrados en una demanda por homicidio culposo, acusados de lucrarse con la violencia y no hacer nada para detenerla. Quando Rondo puede que no haya tirado una bolsa sobre la cabeza de nadie, al menos que nosotros sepamos, pero no es ajeno a los tiroteos en la vida real. De hecho, estaba allí la noche en que King Von fue asesinado en Atlanta en 2020. Von se abalanzó sobre Quando y su pandilla fuera del Monaco Hookah Lounge. Empezaron a volar los puños, y en cuestión de segundos, se oyeron disparos. Von murió antes de llegar al hospital. El socio de Quando, Lul Tim, cargó con la culpa, pero las calles no lo han olvidado. Desde entonces, la vida de Quando ha sido un torbellino de paranoia, amenazas de represalias y más roces con la violencia.
Sobrevivió a un tiroteo en 2021 en el que murió uno de sus socios. Ha intentado moverse como un hombre asediado, cambiando de seguridad, manteniendo un perfil bajo en un momento y mostrando dinero y armas al siguiente. Es el mismo vaivén que marcó los últimos meses de Von. Un día lanzaba una canción y al siguiente se veía envuelto en una pelea. Daba entrevistas hablando de cambiar y luego aparecía en una canción insultando a sus enemigos. Ese tipo de vida puede aumentar las reproducciones, pero acorta la esperanza de vida. Mucho. ¿Lo más aterrador? Cuando parece alimentarse de la misma energía. La percepción pública de Von siempre estuvo dividida. Los fans adoraban su autenticidad, pero los críticos veían a un hombre que no podía dejar atrás las calles. Y eso fue lo que le mató. Incluso después de firmar un contrato, después de la fama, después del dinero, seguía teniendo un pie en O-Block. Seguía con la misma pandilla. Seguía metiéndose en peleas como si nada hubiera cambiado. Cuando está bailando en la misma línea. La conducción bajo los efectos del alcohol en 2024 fue solo la última señal de alarma. No se trata solo de beber y conducir. Se trata de la toma de decisiones. Se trata de la imprudencia. Es un recordatorio de que cuando, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía no ha escapado de esa mentalidad. Vive como si fuera intocable. Von también lo hacía. Y todos vimos cómo acabó eso. Ahora bien, hay algo aún más profundo aquí. No se trata solo de los cargos o las peleas callejeras, se trata de la atracción psicológica de ese estilo de vida. Von fue descrito en algunos informes como alegre en sus actividades con la banda. Algunos dijeron que no solo cayó en la violencia, sino que la abrazó. La revista Tablet Magazine afirmó una vez que pasó al modo asesino después de ver cómo disparaban a un amigo. Ese momento lo cambió, lo endureció, cuando nunca ha dicho algo así abiertamente, pero sus acciones pintan un cuadro similar. Ha visto la muerte de cerca. El asesinato de Von ocurrió justo delante de él. Ha perdido amigos, ha sobrevivido a tiroteos, y en lugar de retroceder, parece que está redoblando la apuesta. Ya sea por supervivencia, por el trauma, o simplemente porque el entorno está sacando lo peor de él, le está llevando por un camino peligroso. Incluso la música lo refleja. Von convirtió Crazy Story en su gran éxito, y el título no podía ser más acertado. Toda su vida fue una historia loca. Pero la historia de cuando está empezando a sonar como un remix de ese mismo ritmo. La letra es diferente, pero el mensaje es el mismo. Dolor, lucha, venganza, lealtad a un código que no deja mucho margen para una vida larga. Esta es la cruda realidad, cuando todavía tiene la oportunidad de cambiar el guión. Está entre rejas, sí, pero no está bajo tierra. Todavía no. Sin embargo, si no analiza detenidamente hacia dónde se dirige, podría ser el próximo titular viral. No es dramatismo, es la realidad. Una cosa es venir de la calle. Otra muy distinta es dejar que la calle escriba tu final. King Von no tuvo la oportunidad de evolucionar. Estaba empezando a encontrar su voz en la música, una voz que la gente estaba empezando a escuchar cuando el pasado lo alcanzó. En cualquier caso, a medida que se conozca más información sobre la situación de cuando Rondo en prisión, seguiremos informando. Por ahora, echa un vistazo a estos otros vídeos en tu pantalla. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.